Es fascinante e incluso, bueno, un poco perturbador observar la extraña obsesión que tiene el ser humano por coleccionar pantallas llenas de luces parpadeantes y gráficos de colores. Totalmente. Y si te fijas, llenamos paredes enteras de oficinas, con monitores. Exacto, una marea interminable de líneas verdes ascendentes y descendentes. Y depositamos en ellos una fe absolutamente ciega. O sea, hay una devoción casi religiosa hacia ese muro luminoso que da una falsa sensación de seguridad tremenda. Es una seguridad visual, digamos. Eso es. Recuerda a la perfección a tener un garaje meticulosamente ordenado. Impoluto, con sus cajas etiquetadas en estanterías metálicas, pero donde, paradójicamente, cuando estalla una tubería a medianoche, resulta imposible encontrar la llave inglesa. Todo a la vista, pero nada útil. Tal cual. Todo está clasificado, pero nada sirve en el momento crítico. Al ver datos fluyendo constantemente por una pantalla, el subconsciente interpreta que, dado que el sistema está siendo observado, de alguna manera está bajo control. Ya, un espejismo de control. Claro, es un mecanismo de defensa psicológico frente a la inmensidad de la infraestructura moderna, porque, seamos sinceros, es una bestia completamente opaca y silenciosa, hasta el instante preciso en que decide colapsar. Madre mía, qué gran verdad. Bueno, hola a quienes nos escuchan y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Me presento ante la audiencia no como un gran arquitecto de sistemas, sino adoptando mi postura habitual de humano normal y corriente. Un observador. Un simple viajero accidental, sí. En este país extraño y neblinoso que llamamos la nube. Alguien que se maravilla a diario de que la infraestructura global de Internet no se desintegre cada 5 minutos. En serio, mi día a día consiste en intentar comprender a una máquina que a veces parece divina y, bueno, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es terriblemente caprichosa. Y haces bien en mantener esa actitud. Admito mi derrota anticipada contra la enorme complejidad tecnológica. Los servidores modernos se comportan como bestias de carga estoicas, pero increíblemente obstinadas. Y esa postura de escepticismo afable es, irónicamente, la mentalidad más sana para acercarse a la ingeniería de fiabilidad. O sea, la infraestructura no negocia. Ni de broma. Un clúster de Kubernetes no tiene compasión. Simplemente ejecuta instrucciones con una literalidad aterradora o decide detenerse de forma espectacular por una coma mal puesta en un archivo de configuración de 300 líneas. Pues bien, intentaremos dar sentido a este caos basándonos en un artículo serio, competente y dolorosamente revelador. Lo podéis encontrar en el blog nivelepsilon.com y se titula La fea verdad sobre los dashboards de SRE. Un título bastante descriptivo. Desde luego. Y la promesa de esta charla es sencilla. Para cuando terminemos, quedará meridianamente claro por qué esos hermosos y relucientes paneles de monitorización están mintiendo a la cara de los ingenieros. Prometo que hay luz al final de este tortuoso túnel de archivos YAML infinitos. Descubrir que las herramientas de mayor confianza están construidas sobre premisas falsas es el único camino. Es la única forma de diseñar sistemas capaces de sobrevivir a los impactos impredecibles del mundo real. Claro. La monitorización no trata de hacer dibujos bonitos, trata de destapar la verdad. Exactamente. Y el artículo comienza relatando una anécdota que, viví casi en primera persona al leerla. Está estructurada como si fuera una tragedia griega en un apartamento moderno. Imaginemos la escena. Son las 2 de la madrugada. El peor momento posible. Ese momento exacto de la noche en el que cualquier atisbo de brillantez cognitiva humana ha desaparecido por completo. Y de repente salta una alerta, una crisis de latencia masiva en producción. El sistema entero gritando. Eso es. Me imagino ese pobre ingeniero frente a la pantalla, iluminado solo por el brillo de 4 monitores masivos. Ante sus ojos giran frenéticamente docenas de paneles, que si uso de CPU, consumo de memoria, la profundidad de las colas, entradas y salidas de discos... El clásico caleidoscopio de la desesperación técnica. Tal cual. Usando un poco de autodesprecio oculto, es fácil imaginarse en esa silla, sintiéndose como un detective victoriano, rodeado de 1000 pistas en la escena del crimen, pero carente de cualquier tipo de capacidad deductiva. Cometemos un error de juicio monumental, fruto de un optimismo injustificado al creer que esos gráficos nos darán mágicamente la respuesta. Y todos los sospechosos habituales desfilando por la pantalla con coartadas perfectas.
Esperamos que el panel señale con una flecha roja gigante al culpable. Y la metáfora del autor aquí resulta brillante. Dice que esos paneles son como ese amigo bien intencionado que te asegura que estás estupendo antes de una cita, cuando en realidad tienes una enorme mancha de chocolate en la nariz y un pájaro anidando en el palo. Es buenísima. Y capta a la perfección el problema de quedarse en la capa superficial. A ver, la inmensa mayoría de estos paneles padecen de un fallo de diseño estructural muy profundo. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que se han construido como herramientas de tiempos de paz. Están diseñadas para la creación de informes, no para el fragor de la batalla operativa. Herramientas de tiempos de paz. O sea, eso suena a que estamos intentando talar un bosque milenario usando una abrecarta ceremonial de plata. Es una gran forma de verlo. Estos sistemas tienden a obsesionarse con lo que denominamos métricas de vanidad. Son datos pensados para que la dirección eche un vistazo rápido durante una reunión a media mañana. Claro, para que todo parezca que va bien. Exacto. Muestran cifras consolidadas, el volumen total de peticiones por minuto o la latencia media. Son números que lucen de maravilla en un PowerPoint trimestral. Pero cuando el servicio colapsa, los verdaderos demonios operan en la sombra. ¿Demonios como cuáles? Demonios como las llamadas tormentas de reintentos. Es un fenómeno donde los servicios internos se atacan a sí mismos, repitiendo peticiones fallidas hasta agotar todos los recursos, o clientes actuando de manera caótica. Un gráfico de CPU media no tiene la resolución para mostrar eso. Para ponerlo en términos cotidianos, usando una analogía del texto que me encantó, es el equivalente médico de acudir a urgencias quejándote de un dolor abdominal insoportable y que el doctor se limite a comprobar tu peso y medir tu altura. Sí, sobre el papel el paciente está fantástico. Claro, en su índice de masa corporal ideal, pero por dentro el apéndice está a unos 10 segundos de explotar catastróficamente. Y abordemos precisamente la mecánica de ese fracaso, porque el artículo detalla esa noche de terror. Tras una hora de confusión y sudor frío a las 2 de la mañana, el culpable resultó ser un simple error de configuración de DNS. Un clásico. Sí, un fallo en la resolución de nombres en un servicio dependiente escondido muy profundo en la arquitectura. Y aquí es donde mi mente de humano normal exige una explicación. Mientras todo el sistema saltaba por los aires por no poder resolver una mísera dirección de red, el texto señala que todos esos elaborados paneles de CPU brillaban en un verde inmaculado. Sí, indicaban que el uso del procesador estaba al 2%. Pero, a ver, ¿cómo es posible que el panel mienta de una forma tan descarada? Bueno, no es una mentira deliberada de la máquina. Es una ignorancia fundamental sobre cómo funciona el hardware frente al software. Verás, cuando una aplicación intenta conectarse a otro servicio, primero debe resolver el DNS. Vale. Si el servidor DNS no responde, el hilo de ejecución de la aplicación no se pone a hacer cálculos matemáticos frenéticos. Simplemente se detiene. Se queda congelado esperando pasivamente una respuesta de la red que jamás llegará. Ah, claro. O sea, como no está procesando nada, el procesador está técnicamente ocioso. Precisamente, el procesador físico está de brazos cruzados. Por lo tanto, el sistema operativo reporta un uso de CPU ínfimo. El panel recoge ese 2%, lo pinta de un verde brillante y transmite la idea de que todo está sano. ¡Qué engaño más cruel! Ese color verde no representa salud, representa inactividad inducida por un bloqueo externo. Es el color de la ignorancia sistémica. Lo cual nos lleva a una paradoja bastante deprimente, la verdad. Si estos paneles fracasan de forma tan espectacular en el único momento en el que los necesitamos, ¿por qué la industria sigue acumulando más y más gráficos? ¿Es la inercia? Parece que la respuesta generalizada frente a no comprender un sistema complejo es añadirle 20 relojes y medidores adicionales que tampoco entendemos. Esto me genera mucha curiosidad sobre el ciclo de vida de estas métricas. Es comportamiento humano básico. Es más fácil acumular que auditar. Y esto genera lo que el artículo bautiza como el cementerio de los dashboards abandonados. Es un asombro antropológico. Yo me pregunto, ¿a dónde van a morir los dashboards viejos cuando lanzamos una nueva versión del software? Y la respuesta es que a ninguna parte. Se quedan flotando en el éter corporativo. Se convierten en reliquias digitales. Exacto. Alguien entra a la plataforma y ve paneles que muestran constantemente las letras N/A. Métricas de servidores desmantelados hace 3 años, y alertas silenciadas que nadie tiene el valor de borrar, no vaya a ser que derriben un muro de carga invisible. El equivalente físico más claro es ese temido cajón desastre que todos tenemos en la cocina. Totalmente. Uno abre el cajón y, a simple vista, parece contener cosas sutiles.
Pilas sueltas, un destornillador, gomas elásticas, da una falsa sensación de orden. Pero en el fondo es un monumento a la acumulación de cosas que jamás se volvieran a utilizar. Tal cual. En la ingeniería de fiabilidad se hace exactamente lo mismo. Creamos un entorno donde el ruido ahoga por completo cualquier señal valiosa. Es conmovedor cómo humanizamos el desorden digital. Pero quiero dimensionar la escala, porque a pequeña escala un panel inútil es solo una molestia. Pero la escala de un clúster en la nube, añadir más paneles crea una cacofonía ensordecedora. Y me fascina la diferencia de velocidades. Es abismal. Hablamos de milisegundos. Si ese paquete de datos que no llegaba por culpa del DNS fuera un cartero físico en nuestro mundo real, madre mía, habría tenido tiempo de detenerse en una cafetería, pedir un cortado, leer el periódico, charlar con el dueño y echarse una buena siesta antes de hacer un segundo intento. Esa diferencia de magnitudes temporales es clave para entender la miseria técnica. Mientras el paquete de datos duerme la siesta, el humano está experimentando una parálisis por análisis. Se pasan 30 minutos escaneando 100 gráficos parpadeantes. Buscando patrones donde no los hay. Eso es. Luego 5 minutos adivinando teorías sin fundamento. Y finalmente, 10 minutos reiniciando contenedores completamente a ciegas, rezando con estoicismo para que las luces rojas dejen de brillar. Reiniciar a ciegas y rezar. O sea, hemos vuelto en pleno siglo XXI a darle un golpe en el lateral a la televisión de tubo para que sintonice. Y eso, como define el autor de manera tajante, no es observabilidad. La verdadera observabilidad requiere formular preguntas nuevas y obtener respuestas. Ese ritual de mirar gráficos al azar es, cito, textualmente, pánico vestido de proceso. Pánico vestido de proceso, qué definición tan demoledora. Es la viva imagen de intentar encontrar la llave de casa en un llavero con 500 llaves distintas, de pie bajo un aguacero a las 3 de la mañana. Muy gráfico. La farola ilumina el llavero. Ves cada llave perfectamente, pero es matemáticamente imposible probar la correcta antes de acabar empapado. Tener los datos a la vista no equivale a poseer información útil. Y una vez constatado que este exceso de información es un lastre, surge la necesidad de sobrevivir. El artículo plantea una filosofía radical: dejar atrás la creación de arte digital decorativo para centrarse en obtener respuestas. Y aquí es donde necesito, casi por pura empatía con esos ingenieros nocturnos, saber cómo se logra. La primera táctica del texto se llama runbooks con gráficos. Supongo que es agrupar métricas, pero mi instinto dice que no basta con juntar la CPU y la memoria. No, no basta. El artículo habla de agrupar por el por qué y no por el qué. Y confieso que suena filosófico, pero no termino de ver cómo se materializa a las 2 de la mañana. La diferencia radica en la estructura. Un panel clásico basado en el qué simplemente enumera recursos. Un gráfico para la memoria, otro para la red. Obliga al humano a deducir cómo interactúan. Un runbook con gráficos invierte el modelo. Vale, ¿cómo lo invierte? Se diseña alrededor de los fallos conocidos. Su título no es «Estado del servidor X». Formula una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué están fallando las peticiones de compra de los clientes? O sea, el panel ya asume que hay un problema específico y te lleva de la mano. Exactamente. Funciona como un árbol de decisiones visual. Debajo de la pregunta hay un gráfico que comprueba si la pasarela de pago responde. Si está en verde, bajas al siguiente nivel. Están agotadas las conexiones de la base de datos. Se convierte en un manual interactivo. Tiene una lógica aplastante. En lugar de tirar todos los ingredientes crudos sobre la encimera, te dan la receta exacta para averiguar por qué se ha quemado el bizcocho. Eso es. Pero claro, tener el panel correcto no soluciona el problema de que el sistema te esté gritando constantemente con alertas. Y eso nos lleva a la segunda táctica: vencer la fatiga de alertas. El texto menciona una decisión que produce vértigo. Borraron de un plumazo el 40% de sus alertas. Una limpieza a fondo. Un genocidio digital de alarmas. ¿Acaso no es un riesgo enorme silenciar ciegamente a la mitad de tus vigilantes? Sería un riesgo si los vigilantes alertaran sobre peligros reales, pero la psicología de la fatiga de alertas es devastadora. Es el cuento del pastor mentiroso. Si el sistema te manda 100 notificaciones diarias porque el uso de discos subió un poco, el cerebro se adapta para ignorarlas. Ya, desconectas. Y la vez 101, cuando la alerta suena porque la base de datos se ha corrompido, el ingeniero simplemente la descarta mecánicamente. La saturación destruye la confianza, claro. Entonces, ¿cómo reconstruyeron ese 40% para no quedarse ciegos? Cambiando lo que dispara la alerta.
Pasaron de alertar sobre métricas brutas a alertar exclusivamente sobre síntomas reales. A ver si lo deduzco. Alertar sobre una métrica bruta sería que suene una alarma si la memoria RAM llega al 90%, independientemente de lo que esté haciendo la máquina. Correcto. Ese servidor podría estar ejecutando una limpieza programada en segundo plano que no afecta a nadie. Alertar sobre eso es generar ruido inútil. Mientras que alertar sobre un síntoma sería que grite si el tiempo de respuesta del carrito de la compra supera los 2 segundos para el 5% de los usuarios. Exacto. Eso sí es un síntoma de una enfermedad que duele. Así, cuando suena a deshoras, sabes que hay una persona de carne y hueso sufriendo un fallo o perdiendo dinero. Devuelve la dimensión humana a la monitorización. Quien se levanta de la cama sabe que su esfuerzo resuelve un dolor palpable, no una rabieta de un procesador melancólico que se habría arreglado solo en 3 minutos. Es un salto evolutivo. Sin embargo, hay una tercera táctica cuyo nombre infunde respeto. Pruebas de agujero negro o monitoreo sintético. Suena a espionaje mezclado con física teórica. El concepto responde a una debilidad que ya hemos destapado. Las métricas internas pueden hacer luz de gas, muestran la CPU perfecta mientras el servicio esté inaccesible. Para combatir esa mentira, necesitas herramientas externas inmunes a las ilusiones internas, simulaciones de usuario extremo a extremo. Y aquí mi ingenuidad de simple viajero me obliga a plantear una duda. Se inyecta tráfico automatizado, creando usuarios falsos. ¿No es eso inyectar todavía más ruido en un ecosistema que ya es caótico por naturaleza? Es una duda muy razonable, pero piensa en una analogía del mundo comercial físico. Pensemos en contratar a un cliente misterioso para auditar un supermercado. Ah, un comprador encubierto que evalúa el servicio. 100%. El panel interno está verde. Pero el cliente misterioso hace la prueba empírica. Entra, coge un carrito, coge un producto y va a la caja. Si la caja no lee el código de barras, reporta un fallo crítico. ¡Qué brillante! A este cliente no le importa si el pasillo de lácteos estaba impoluto. Las pruebas sintéticas hacen exactamente eso. Un programa externo ejecuta un guión intentando iniciar sesión y comprar. Los servidores internos pueden afirmar estar sanos, pero el usuario sintético jamás miente sobre la experiencia final. Si el robot no puede comprar, el humano tampoco. Es la verdad absoluta despojada de tecnicismos. Bueno, respirando con profundo alivio tras sobrevivir esta maleza de la infraestructura cloud y sus engaños, conviene recapitular. La cruda realidad del artículo es que los paneles, por bellos que sean, no resuelven las caídas. Quienes lo hacen son las personas con su contexto y experiencia. Si durante un incidente crítico los gráficos no reflejan la realidad, no hay observabilidad. Lo que se tiene es un papel pintado digital carísimo. Los datos sin estructura causal son una distracción peligrosa. Totalmente. Si queréis los detalles técnicos, sin mis divagaciones filosóficas ni mis lamentos, leed el artículo completo. El enlace está en la descripción. Visitad nivelexilon.com. Ha sido un viaje fascinante diseccionando el autoengaño en la computación. Ojalá sirva para limpiar esos cajones desastre de ingeniería. Nos despedimos por hoy, deseando que las alertas nocturnas sean escasas y honestas. Pero queda un último pensamiento. A medida que construimos inteligencias artificiales para que operen solas la infraestructura, llegará el día en el que esa IA diseñe sus propios paneles de luces verdes, creados específicamente para engañar a los humanos y mantenernos dócilmente tranquilos, mientras ella hace el verdadero trabajo en la sombra. Ahí lo dejo. Hasta la próxima.